Ahí está. Bueno, les decía, la bibliografía principal es el manual del Instituto del Cemento Portland, del Instituto del Cemento Portland, que lo pueden descargar en la página. Igual lo vamos a subir a la plataforma del aula virtual, que es inclusive muy interesante que lo van a tener para la vida profesional, porque es un elemento de consulta permanente en cuanto a pavimentos rígidos. Es un muy buen manual, muy buen material, muy actual, muy vigente, muy moderno en cuanto al tema de pavimentos rígidos. Continuamos la clase y estábamos en el análisis de tensiones en los pavimentos rígidos, y en este caso analizando sobre una losa a la que se encuentra afectada por un delta T de temperatura de 10 grados, y en donde lo que varía es la rigidez de la base, en donde variamos, en consecuencia, ¿no es cierto?, el módulo K de reacción, que es como venimos diciendo, se mide el soporte de la base, o de la subbase, como les he hecho la aclaración, una cuestión semántica. Ven que en el caso A tenemos un módulo K de 50 megapascales por metro, en el B de 100 megapascales por metro, y en el C de 150 megapascales por metro. Y como veíamos, vuelvo dos diapositivas para atrás, que es el caso de las cargas medioambientales, van a ver que cuando la carga es una carga medioambiental, un delta T, que es igual para los tres casos. Cuando el soporte es menos rígido, en el caso de 50, se van a generar las menores tensiones en la losa del pavimento. En este caso 1,3. Al ir aumentando la rigidez de la base, ven que aumenta ya a 1,81, y en la que tiene mayor K, o sea, es más rígida, fíjense que el valor de tensión aumenta a 2,08. Casi un 80% más, entre un 80 y un 90% más. Que es lo que explicábamos recién en la diapositiva anterior. Como a su vez, y bueno, y ahí un poco la conclusión que veíamos. Yo coloco lo que veníamos diciendo un poco para unir una primera conclusión así un poco por arriba. Fíjense que siempre, aparentemente, y digamos que un poco efectivamente es así, es conveniente tener el mejor apoyo para los, o sea, la base, por así decirlo, más rígida, porque me genera menores tensiones en cuanto a las cargas. Pero cuidado, porque una base más rígida me implican un menor comportamiento de la losa en cuanto a las tensiones medioambientales. O sea, hay que tener en cuenta eso, porque después las cargas a que está sometida la losa son tanto las cargas desde el tránsito, como también cargas medioambientales. Y vemos que una base muy rígida no tiene un comportamiento eh, tan óptimo desde el punto de vista de las cargas medioambientales como aquí vemos. ¿Visualizan eso, no? Más o menos está el concepto ese. O sea, hay que jugar con esa cuestión de que la base sea suficientemente buena, cumpla determinadas condiciones que vamos a ir viendo, ¿eh? que son esas condiciones, pero teniendo en cuenta que si es muy rígida, me va a generar problema con el tema de las cargas medioambientales. ¿Se entiende, no, chicos? Pregunto. Sí, sí.
Perfecto. Bueno, y aquí vemos recuerden que el método PCA analiza las tensiones y las deformaciones. Ahora analizamos las deformaciones en los pavimentos rígidos. Tenemos la misma losa, es decir, 25 de espesor, 450 de largo, 365 de ancho. Delta T igual a 0, o sea, no hay variación de temperatura. Apoyada sobre una base con módulo K de 150 megapascales por metro. Y la carga es un eje simple de 100 kilómetros, la misma carga que venimos realizando. Y vemos qué deflexiones me genera en las mismas posiciones que analizábamos en cuanto a tensión, es decir, la carga ubicada en el centro, la carga en el borde, la carga en la junta transversal y la carga ubicada en la esquina. Si recuerdan lo que vimos en el primer análisis de tensiones. Tomando como la carga en el centro, una posición interna, central, y tomando como que me genera una deformación de 0,144 milímetros, que tomo esa deformación como el 100%. A partir de ahí hago las comparaciones con las deformaciones, insisto, estamos en análisis de deformaciones que me generan las otras posiciones de las cargas. Fíjense que la carga en el borde, en este caso, no es la más desfavorable. Recuerdan que para tensiones sí lo era, ¿eh? Pero ya para deformaciones no. Fíjense que en el borde tengo un 180% más de deformación respecto, tomando 100%, insisto, la primera con la posición en la carga ubicada en el centro. Fíjense que si paso a la carga ubicada sobre la junta transversal, tengo un 270% respecto de la tomada como 100% ubicada en el centro. Y la más desfavorable de todas es la carga ubicada en la esquina. Fíjense que vamos al 450% en cuanto a la deformación que me genera esa ubicación de las cargas. Insisto, estamos en las deformaciones que me generan la distinta ubicación de las cargas sobre la losa del pavimento. Y aquí empezamos a hablar de lo que es la erosión de las bases, la erosión que se genera en las bases a causa del fenómeno de bombeo. Y aquí está el título fíjense el título, este es de un curso de la Universidad Nacional de Rosario que hice el año pasado, y fíjense, ellos hablan de la lucha contra el bombeo. Es tal vez uno de los mayores problemas que tenemos en los pavimentos rígidos. Y en nuestra zona lo tenemos muy marcadamente, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente ya vamos a ver el fenómeno de bombeo, uno de los factores necesarios, son tres factores, y uno de los necesarios es el tema del agua. Y en nuestra zona, salvo este último año, digamos, que estamos en un periodo de seca muy marcado, realmente es zona que tenemos 1400 para arriba milímetros por año, digamos. O sea, hay momentos en donde eh, tenemos mucha agua sobre los pavimentos. Y bueno, ahí está la cuestión de que esa agua, si no es conducida y se va metiendo a través del pavimento, es generadora del fenómeno de erosión por bombeo. Y bueno, ¿qué es el bombeo? Primero definimos qué es el bombeo. Es la eyección forzada a través de las juntas de los pavimentos y bordes de los pavimentos, generada por el tránsito pesado, generada por el tránsito pesado. El tránsito pesado es el que me genera, ¿no es cierto?, este fenómeno, de una mezcla de suelos finos y agua.
a través, insisto, de las juntas y bordes del pavimento. Juntas y bordes del pavimento. La acción dinámica del tránsito es la que empuja a esa agua que arrastra los suelos finos a través de las juntas y va generando una erosión en la base, como se ve ahí en el esquema que tenemos en la diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el pavimento de hormigón, la losa de pavimento y la base. El agua ingresa a través de las juntas o bordes del pavimento, ingresa a través de las juntas o bordes del pavimento, porque esa junta no se la mantuvo adecuadamente sellada, no se hizo el mantenimiento de la junta, entonces ingresa a través de esa junta agua a la parte inferior de los pavimentos. Esa agua va lavando, va generando un fenómeno de lavado de finos en la parte inferior de los pavimentos, y a través de la acción dinámica del tránsito pesado, ¿no es cierto? Esa agua es expulsada a través de las juntas y bordes, arrastrando los finos en suspensión, que son los que van generando los vacíos en los huecos debajo de las losas, en la zona de las juntas y en la zona de bordes. Fíjense que esta es la secuencia del proceso. Tenemos una losa, una junta y una losa anterior y una losa posterior. Ingresó el agua debajo de la losa, tenemos una base debajo del pavimento, la carga genera una deflexión en la losa, que es la que genera el fenómeno dinámico de expulsar el agua, cuando la carga pasa sobre la junta, que también se expulsa por la carga a través de los bordes del pavimento. Es para agregar eso y la vamos a ver en unas fotos. Esta es la secuencia que se va generando y cómo se mueve el agua. Y lo que va pasando en las losas, se va produciendo un escalonamiento, se denomina, que es un pequeño resalto en las losas que se va agravando con el paso del tiempo, por la pérdida de soporte de la losa, a causa, insisto, de la erosión que se genera y la pérdida de los finos. Bueno, se va generando un escalonamiento y después la rotura de la losa. Fíjense, erosión de las bases a causa del bombeo. Movimiento, un poco lo venimos hablando, movimiento del agua con materia en suspensión ubicada debajo de la losa, subyección hacia la superficie como resultado de la presión generada por la acción de las cargas. O sea, la acción dinámica de las cargas genera una presión que es la que expulsa el agua y arrastra los finos. Y las causas que deben coexistir es una base susceptible de ser bombeado. O sea, el material de la base con posibilidad de que haya arrastre de finos, arenas y limos, por supuesto que ingrese agua a la parte inferior del pavimento, y además, bueno, esas deflexiones excesivas en bordes y esquinas y juntas del pavimento, que se van produciendo como consecuencia de que la losa va perdiendo soporte y tiende a deflectar más, digamos, tienden a producirse mayores deflexiones, como vimos en el esquema más o menos que vimos de las secuencias del proceso. Fíjense que aquí se va viendo esas manchas que se ven en la banquina, son justamente el arrastre de los finos. O sea, este es una foto, ¿no es cierto?, en un día seco, pero ya se ve que se está produciendo fenómeno de bombeo en esas losas, porque justamente está marcado ahí el arrastre de fino sobre el borde del pavimento en este caso. Y aquí ingresa agua, probablemente por las juntas transversales y también por el borde, porque vemos una fisura, no hay una continuidad entre la losa y el pavimento. Es todo un tema que hay que tener todas las consideraciones posibles, digamos. Y fíjense que las etapas son el escalonamiento inicial,
se incrementa el escalonamiento, porque va perdiendo finos y losa se va descalzando, va perdiendo apoyo. Y la tercera etapa es la fisuración, porque la losa queda sin apoyo, como cualquier losa hormigón, ya se produce la fisuración, porque se vence la capacidad de resistencia a tracción de la losa. Y bueno, el próximo paso ya es el bacheo, alrededor de la junta. ¿Y cuándo hay riesgo de erosión por bombeo? Como les decía, son 3 las condiciones. Tiene que haber agua, tránsito pesado, las 3 condiciones se deben dar, y la base dice, en este caso hablamos de material fino y erosionable, o sea, la base debe ser susceptible de ser bombeada. Existe riesgo de erosión por bombeo cuando se presentan en forma simultánea las siguientes condiciones. Repeticiones reiteradas de cargas pesadas, lo que me genera, insisto, el fenómeno de erosión por bombeo, es el tránsito pesado, que son las que me generan las deflexiones necesarias, que son importantes, en las juntas y que se transmiten a los bordes del pavimento. Disposición de agua, o sea, que ingrese agua a la interfase losa, subbase, banquina, porque es un fenómeno que se da, que se genera en la interfase que está entre la losa, la subbase y la banquina, en ese borde del pavimento, digamos, en la parte inferior del pavimento. La interfase losa, subbase, banquina. Y un material de base, ¿no es cierto?, compuesta, por eso yo para que quede claro ese concepto, es una base susceptible de ser bombeada. Generalmente hay distintos tipos de base con distinta resistencia a la erosión. Generalmente, por supuesto, si tenemos una subbase de suelos finos, capaz de entrar en suspensión, es un material susceptible de ser bombeado. Hay distintos tipos de bases, ya vamos a entrar en eso. Y cuando un pavimento deteriorado, cuando un pavimento determinado se prevea la eventual coexistencia de estos factores, el empleo de una subbase no erosionable es de carácter obligatorio. Este es uno de los motivos por los cuales ya vamos a ir, insisto, teniendo un mayor panorama de todo lo que es un pavimento rígido, pero el tema del bombeo, si tenemos la existencia de estos factores, hace necesaria la construcción de una base, ¿por ejemplo?, de una base de carácter no erosionable debajo del pavimento. Eso es una condición si se nos presentan estas situaciones. Digamos que el tránsito pesado en una vía importante siempre va a estar, el agua va a estar, inclusive en determinadas situaciones del año, inclusive en zonas, esto es un comentario que les hago, en nuestra zona indudablemente vamos a tener agua, pero este fenómeno de bombeo se da inclusive en zonas mucho más áridas de nuestro país, como caso más tendiendo hacia el oeste, con zonas de 800 milímetros anuales, un poco entre 800 y 600, también puede haber fenómeno de bombeo, porque esa poca lluvia es suficiente para generar bombeo cuando se dan las situaciones climatológicas, ¿no es cierto?, de lluvia. Es decir, es para tener en cuenta eso. Por supuesto, y aquí se subraya, siempre es necesario colocar una base, ¿no es cierto?, que no sea susceptible de que se genere erosión por bombeo. Un comentario, además de la subbase, también hay que generar en lo que es la estructura, de toda esa estructura de pavimento rígido, el tema de los drenajes, digamos, porque siempre está la posibilidad de que de una u otra forma ingrese agua, ¿no es cierto? Entonces hay un tema también de conducir esa agua y generar un drenaje para alejar el agua de la interfase
como les decía, losa subbase banquina. Y bueno, vemos esta diapositiva y lo que es la transferencia de carga, y hasta aquí vamos a llegar. Esta es la que sigue, y vamos a retomar la clase la próxima clase que tengamos. Transferencia de carga. Aquí introducimos el concepto de transferencia de carga, que es la capacidad de una losa de transferir su carga a la losa vecina o contigua. Fíjense que, recuerdan que habíamos hablado se veía ahí en el esquema inicial que vimos, de las barras pasadores. Esos pasadores pueden o no estar, ya vamos a ver cuáles son las consideraciones. Fíjense que si no hay transferencia de cargas, o como dice acá, una mala transferencia de cargas, la carga que se aplica sobre una losa la absorbe totalmente esa losa, y las flexiones que me genera solamente se traducen en esa losa. O sea, no hay transferencia a la losa vecina. Esta carga me genera un descenso X sobre la junta, y la losa al lado ni se da cuenta de eso. Sin embargo, si yo tengo transferencia de cargas, que lo genero a través de un mecanismo de transferencia de carga, es un mecanismo de transferencia de carga, que son las barras pasadores, fíjense que transfiero esa flexión y me la absorbe la losa vecina. Este X queda totalmente absorbido por la primera losa, denominémosle así, es absorbido, esa deformación, por ambas losas, disminuyendo la deformación. Y la transferencia de cargas se puede dar, el mecanismo de transferencia de carga, ya sea por las barras, por los pasadores, por las barras pasadores, por la trabazón entre agregados. Vamos a verlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien habló? Por la trabazón entre agregados, por ambas, pasadores y trabazón entre agregados, y también hacia los bordes del pavimento con banquinas de hormigón vinculada, ¿no es cierto? Tiene que estar vinculada a la losa de la calzada, cordón cuneta o sobreancho de carril, que tienen un efecto similar en la transferencia de carga, o en la absorción, si se quiere, que es lo que se busca de deformaciones, en los bordes del pavimento. Trabazón entre agregados y pasadores se da en las juntas transversales. Y en los bordes del pavimento tenemos el caso de banquina vinculada, que tiene que ser banquina vinculada, es banquina de hormigón vinculada a la calzada, cordón cuneta o un sobreancho de carril. Una aclaración: el cordón integral debe ejecutarse en la misma etapa para que haya contribución estructural. No el cordón ejecutarse en una distinta etapa. Fíjense en esta foto, se visualizan en la imagen de la derecha, se visualizan las barras pasadores, que en este caso es una junta de construcción, las mismas quedan en espera para la jornada siguiente proseguir el hormigonado. Y son las que me ayudan a transferir las cargas de una losa a la otra, las barras pasadores. Y a la izquierda tenemos la transferencia de carga a través de la trabazón entre agregados, que se verifica debajo del aserrado, el aserrado primario, que se verifica en esta grieta, que es la que se genera. Existe en este caso una trabazón sobre esa junta por la trabazón que se genera entre los agregados. Hay una transferencia de carga por trabazón intergranular del hormigón.
Y aquí se visualiza un poquito mejor ese tema de trabazón interneural. Es la junta cerrada y tenemos la transferencia de cargas por trabazón interneural. Fíjense que en este caso esta transferencia es por barra pasador y también hay una colaboración por trabazón interanular. En juntas sin pasadores, la longitud de la losa debe estar que por retracción la abertura de la fisura no supere el orden del milímetro. Bueno, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. En las próximas clases seguiremos con el tema, nos falta un poco todavía, para finalizar todo lo que es la introducción y ya ir a lo que es el cálculo de espesores de pavimentos rígidos. Después de eso viene la parte de diseño de juntas, en donde no entramos en lo que es específicamente el diseño de juntas, que es un tema específico sí, pero sí vemos todos los tipos de juntas y las consideraciones. Y por último viene el tema de proceso constructivo de pavimentos rígidos. Les reitero, por favor, comuniquen a sus tutores si van a rendir de manera presencial el día de mañana para poder obtener impresos los parciales. Y vamos a estar en contacto en el grupo para detalles sobre el día de mañana. A partir de las 15 es el parcial, los que van a rendir en la facultad, y los que no, estaremos los tutores para que lo rindan de manera, los que no son de corriente y de resistencia, como había dicho el ingeniero Bein, para rendirlo de manera virtual. ¿Alguna duda, gente? O si no, estaríamos finalizando la clase de hoy. Pregunto. Inge, mañana entonces la única tabla que se puede llevar es la de clasificación de suelos. Sí, es la única que O van a lo necesitar. van. Es la única que van a Dale. necesitar, digamos, es la única que van a necesitar. Todo lo demás son ejercicios que no necesitan de nada. Se te va a solucionar ahí. Así que nada más. ¿Alguna duda en la clase? ¿Se entendió? Yo les voy a ir subiendo ahora la clase. Igual mañana estamos enfocados en el parcial, así que se les subirá la clase y también la bibliografía, como les dije. Y bueno, seguiremos la clase que viene. Si no tenemos ninguna pregunta, nos estamos viendo. Profe, ¿Sí? para el caso de tratamiento simple, doble o triple, tenemos Sí. la tabla. ¿Esa también podemos llevarla? No, viste que el práctico de tratamiento es el 953 con las consideraciones, el mismo ejercicio que dio el ingeniero de ahí, ¿no es cierto? Es nada más que eso. O sea, no hay otra cosa. O es simple y es todo de una sola aplicación, o es el triple, que como es el que se hizo en clase. No es muy diferente a eso, o sea, no hace falta ninguna tabla, ¿entendés? Van a estar todos los datos, así que va a ser lo mismo que ustedes hicieron en los prácticos. ¿Está? Bueno, Inge, gracias. Gracias, gente. Gracias, Inge. Nos Nos van a vemos. avisar por el grupo en qué